Bienvenidas a este episodio del Grow Podcast, un espacio para ti, mujer cristiana. En el día de hoy me siento muy contenta al poder estar aquí, reunida con cada una de ustedes, mis amigas, mis hermanas en Cristo. Me siento muy contenta que usted haya tomado de su tiempo para poder compartir este momento conmigo. Realmente le agradezco del corazón. Yo sé que no es fácil. Yo sé que usted es una persona muy ocupada que podría estar haciendo un sinnúmero de cosas, pero usted ha tomado ese tiempo y ese espacio en su día para estar conmigo aquí en este momento. Así que le agradezco de todo corazón por esa atención que usted nos está prestando en el día de hoy. Le quiero dar gracias al Señor primeramente por este espacio que el Señor nos ha regalado. Le doy gracias a Dios por este ministerio que el Señor ha depositado en nuestras manos. Y si tenemos más tiempo, quizás más al rato entraremos un poco sobre esos detalles de cómo el Señor nos entregó este ministerio. Pero también quisiera aprovechar de este momento y darle gracias a mis pastores Horacio y Ana Torres. Yo he hablado con ellos. Ellos saben la visión que el Señor me ha dado, el deseo, el anhelo de mi corazón que Dios ha depositado, y ellos me han dado su permiso y su bendición para poder caminar en esta obediencia que el Señor me está llamando a este podcast. Así que le doy gracias al Señor por la vida de ellos. Tengo el respaldo de Dios, primeramente el respaldo del Espíritu Santo, pero también tengo ese respaldo de mis pastores, mis padres espirituales. Así que me siento con toda la confianza del mundo. Me siento con esa autoridad primeramente que Dios me ha dado por su gracia, pero también por ese respaldo hermoso que tengo de mis pastores. Así que le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores Horacio y Ana Torres. Quisiera tomar ahora un momento, quizás un momento breve, para introducirme un poquito más. Para los que no me conocen, mi nombre es Grisel Torres. Soy creyente, soy esposa, soy madre, soy un sinnúmero de cosas, de títulos, pero el título, si se puede decir así, el título más importante es el título de creyente, sierva, hija de Dios. Llevo aproximadamente 18 años caminando con el Señor. El Señor marcó mi vida de una manera especial a la edad de 16 años. Y mi vida cambió completamente desde ese día. Hemos tenido altas, hemos tenido bajas, hemos vivido por momentos buenos y por momentos no tan agradables. Hemos experimentado lo bueno y lo malo, las circunstancias gloriosas, pero también los momentos difíciles, los momentos de prueba, esos momentos que a veces como que te sacan el aire un poquito, ¿verdad? Pero podemos decir Ebenezer que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Y quiero ser muy sincera y muy transparente con ustedes, porque ustedes son más que mis hermanas en Cristo, ustedes son mis amigas. Okay. Entonces quiero ser transparente y honesta con ustedes y tener esa conversación genuina con cada una de ustedes, y quisiera dejarles saber que en estos 18 años de caminar con el Señor, yo me ha tocado vivir por temporadas donde me he sentido en fuego con el Espíritu Santo. Quizás usted también lo ha experimentado. Me ha tocado vivir momentos donde me he sentido tan cerca de Dios, donde me he sentido que, it almost feels like I can fly. Momentos que siento que hasta como que puedo volar de tan cerca que estoy de Dios y del Espíritu Santo. Pero al igual también me ha tocado vivir temporadas donde mis emociones no estaban tan dispuestas o quizás tan accesibles al mover del Espíritu Santo. Y en cada temporada de mi vida, sea en las altas o sea en los momentos bajos, pero en cada temporada de mi vida, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel a pesar de mis errores. Dios ha sido fiel a pesar de mis emociones. Dios ha sido fiel a pesar de mis circunstancias. Entonces,
Ha sido algo maravilloso poder ver ese carácter de Dios, esa fidelidad del Señor, que aún en los momentos donde mis emociones no sentían ese ánimo o quizás mi carne no sentía ese deseo de buscar al Señor, el Señor siempre estuvo detrás de mí, persiguiéndome con su amor, con su misericordia y con su fidelidad. Actualmente mi esposo y yo estamos sirviendo como líderes de jóvenes en nuestra iglesia. Ya tenemos varios años trabajando en la obra del Señor en esa área específicamente, y ha sido algo muy hermoso poder trabajar con los jóvenes, poder ver cómo el Señor obra en sus mentes, en sus corazones, y poder ser testigos de esas transformaciones que el Señor hace, que el Espíritu Santo hace. So it's been really cool to be able to witness that. Pero, hermano, mire, de una manera u otra, desde mi juventud siempre me he encontrado sirviendo al Señor. Ya sea participando en el grupo de alabanza, o ya sea recogiendo la ofrenda, ya sea haciendo limpieza en el templo, o ya sea sirviendo en cualquier otro cargo o cualquier otro ministerio, pero siempre de una manera u otra me he mantenido ocupada en la obra del Señor. Y creo que eso ha sido una de las claves en mi crecimiento espiritual, en mi caminar con el Señor, que siempre de una manera u otra, como les digo, el Señor me ha mantenido ocupada en su obra, y eso ha sido una clave para mi crecimiento espiritual. Ahora quisiera hablarles un poco más sobre este podcast. ¿Para quién es este podcast? Este podcast es para cualquiera mujer latina, mujer hispana que quisiera crecer en su entendimiento de quién es Dios, que quisiera crecer en su entendimiento de qué dice la Biblia sobre ciertos temas. Es para aquella mujer que quiere crecer en su fe. Es para aquella mujer que está buscando una comunidad de mujeres cristianas para que se puedan apoyar juntas, para que puedan crecer juntas. Este podcast es para toda aquella mujer que necesita una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que llene su vida, que ayude a su fe a crecer cada día más y más y más. Y este podcast también es para aquella mujer que quizás aún todavía no se considera una mujer cristiana. Este podcast también es para aquella mujer que quizás aún no entiende quién es Dios, o quizás aún no ha llegado a entender la grandeza o la realidad, la magnitud de quién es Dios, pero tiene curiosidad. Tiene curiosidad y le gustaría entender un poco más, le gustaría saber un poco más. Es para aquella mujer que quizás no es cristiana, pero tiene preguntas, right? Tiene preguntas sobre quién es Dios, qué dice la Biblia, qué es el Evangelio. Si tú tienes preguntas como esas, este podcast es para ti. Y yo sé que este podcast será de edificación sin importar tu edad. Si así eres 18 años, y apenas estás quizás empezando tu caminar con Dios y estás empezando tu jornada de fe, o quizás ya eres un poquito más avanzada en edad y ya tienes más de 30, 40 años en el Evangelio y has caminado esos 30, 40 años con el Señor. Este podcast también va a ser de edificación para ti, mujer. La forma en que el Señor nos entregó este podcast, este ministerio, plataforma, si se puede decir así, es una historia muy interesante. Recuerdo que un día, estando en oración, el Señor me mostraba una imagen. El Señor me dio una visión, y en esta visión, en esta imagen, yo miraba a un árbol, un solo árbol. Y lo interesante de este árbol era que este árbol tenía mucha fruta, mucho fruto. Okay. El árbol era un árbol súper grande, demasiado grande, bien alto, que tenías que hacer hasta así para mirar hacia arriba. Y el árbol era súper alto, súper grande, tenía mucho fruto. En esta visión el Señor me mostraba las raíces de este árbol, que eran raíces que eran bien profundas, que abarcaban quizás kilómetros, millas de distancia. De ancho, de profundo.
Y eran raíces que no eran de esas flaquitas, no eran raíces gruesas, eran raíces grandes, raíces gordas. Y yo miraba este árbol y miraba cómo este árbol daba fruto, cómo este árbol tenía sus raíces, cómo este árbol se miraba saludable y era grande y era alto. Y este árbol de tan grande que era, de tan alto que era, echaba mucha sombra, y yo miraba cómo la gente llegaba y se sentaban en la sombra que este árbol producía y ahí descansaban y tomaban de la fruta de ese árbol y se la comían y eran refrescados a través del fruto del árbol. Y cuando el Señor me mostraba esa visión, me acuerdo que en mi oración yo le decía al Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este árbol? ¿Qué significa lo que me estás enseñando? Y pude sentir en mi corazón que el Señor me estaba dando a entender que el Señor nos estaba extendiendo una invitación a nosotros como sus hijos, como sus hijas, como su iglesia, para que nos levantemos y entremos en esa temporada de crecimiento, para que como iglesia podamos ser como ese árbol. Para que como creyentes, como personas, podamos crecer a ser como ese árbol. Un árbol con raíces profundas. Un árbol que da buen fruto. Un árbol que, como dice la palabra, que su hoja no cae. Un árbol bueno y agradable, no solamente para Dios, pero que también sea de edificación y de beneficio para todos aquellos que de una manera u otra se encuentran con ese árbol. Ahorita que estoy hablando, el Señor trae a mi memoria Salmos capítulo 1, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo firmemente que el Señor nos está llamando a esa temporada de crecimiento, que el anhelo del Padre, el anhelo de su corazón es que seamos como esos árboles, con nuestras raíces profundas, con unas raíces fuertes, con unas raíces inquebrantables, que seamos árboles que den buen fruto, que seamos árboles que su hoja no cae y que todo lo que hacemos prosperará en el tiempo del Señor, porque cuando nos mantenemos unidas a Él, cuando nos mantenemos unidas a su presencia, cuando nos mantenemos unidas a su palabra, el Señor hará prosperar nuestros caminos. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo creo que ese es el plan de Dios para tu vida. Que te mantengas unida a su presencia, que te mantengas unida a su palabra, que te mantengas ligada con el Espíritu Santo, para que Él dirija tus pasos, para que Él dirija tu caminar, para que Él alumbre tu camino y para que todo lo que hagas no caiga, no muera, sino que prospere al tiempo del Señor. Así que, hermanas, ese es solamente un pequeño resumen de cómo el Señor nos entregó este podcast. Después de que el Señor me dio esa visión, yo me puse las pilas, como decimos en México, y pedí confirmación, porque dije, Señor, yo no quiero hacer nada de emoción. Tú sabes, Dios, que a mí no me gusta estar enfrente de la gente, enfrente de la cámara, mucho menos. I feel so awkward talking to a camera. Me siento como un poco, no sé, diferente, un poco rara hablando con la cámara, pero solamente me imagino que estoy hablando con ustedes, me imagino que estoy hablando contigo y como que le pongo una cara en vez de ver la cámara, pongo sí una cara en mi, la imagen de una cara en mi pensamiento, en mi imaginación y ya como que me siento un poco más. Digo, ok, pues no estoy hablando con la cámara, estoy hablando con la persona que está al otro lado de la cámara, que me está escuchando, que me está viendo a través de estos medios de la tecnología. Así que, hermanas, me siento muy contenta, muy feliz, muy ansiosa por ver cómo el Señor se va a mover a través de este podcast, cómo el Señor se va a mover a través de estos medios de la tecnología. Sé que hay muchas mujeres necesitadas. Sé que hay muchas mujeres que necesitan escuchar una palabra de parte del Señor. Hay muchas mujeres que necesitan ser discipuladas y que lamentablemente en sus iglesias no están recibiendo ese discipulado. O muchas mujeres que sus
sus corazones tienen hambre y sed por la palabra del Señor y están buscando ese pan de cada día. Así que sé que el Señor usará este medio, este podcast, para llevar ese pan de cada día a cada una de sus vidas, como lo ha hecho conmigo. Así que el Señor me las bendiga, mis hermanas. Las amo en el amor de Cristo y nos vemos en el próximo episodio con la ayuda del Señor. Bye.